Capítulo 26. No tenía idea de lo que esta bola mágica revelaría sobre mí. Pero si revelaba literalmente algo más que mi buena alineación, no quería tocarlo. Desde la posibilidad de revelarme como un demonio hasta el probable resultado de exponer mi bendición divina o incluso mi habilidad, resurrección, tocarla podría resultar en más problemas de los que quería enfrentar. Pero en cuanto a negarme a cumplir, temí incluso pensar en ello. La bendición ya me estaba condicionando a evitar complacer los malos pensamientos, ya que el sentimiento de disgusto no era solo informativo, realmente se sintió jodidamente horrible. Sin embargo, lo consulté. Me contuve para no dar un suspiro de alivio. Afortunadamente, negarse a tocar este cristal no fue malo. La bendición estaba disgustada, o tal vez decepcionada, con mi decisión, pero esa sensación no tenía nada que ver con la brújula moral. Francamente, temía que la bendición fuera en parte deshonesta. Había una posibilidad distinta de cero de que estuviera programado para engañarme para que hiciera más de lo estrictamente necesario, pero por si valía la pena, poder retroceder en este momento alivió esas preocupaciones. ¿Está todo bien, joven?, me preguntó el clérigo con el ceño fruncido de preocupación. Examiné mi vacilación, los dedos de mi mano medio levantada se movieron mientras tiraba mi brazo ligeramente hacia atrás. Yo soy. Comencé, bajando un poco la cabeza. Lo lamento. El clérigo quedó desconcertado por mi comportamiento y le lanzó a Amelia una mirada inquisitiva. Hermana, quizás el niño está mintiendo sobre su alineación. ¿Qué? Amelia gritó, abriendo los ojos con sorpresa. No, eso es imposible. Rápidamente recuperó su amuleto y lo colocó en mi mano. Brillaba con la misma luz suave. En lugar de relajarse, el clérigo parecía aún más desconcertado. ¿Qué podría estar mal entonces?, preguntó, acercándose a mí y tocando mi hombro. ¿Tienes miedo?, él me preguntó. No te preocupes, joven, dijo, apretando ligeramente mi hombro mientras me daba una alegre sacudida. Ya te prometí que esto no te hará daño, y mira, levantó su colgante de pureza, demostrando ser un buen alineado. No hay ninguna razón para que dudes de mis palabras. Aparté la mirada y fingí ser valiente. No. Es solo que... Mis padres me dijeron que nunca confiara en el templo. Disparates. Escupió el clérigo. No te ofendas, joven, pero esa es una mala manera de pensar. No eran malas personas. Grité, dando un enojado paso atrás mientras me liberaba del agarre del hombre. No faltaré el respeto a su memoria desobedeciéndoles así. Martin permaneció en silencio durante toda la prueba, retrocediendo mientras permitía que el personal del templo asumiera el control. Mientras tanto, Amelia y el clérigo se quedaron sin palabras, sin saber cómo abordar la situación. El clérigo abrió y cerró la boca un par de veces, luego miró impotente a Amelia, quien me sonrió gentilmente mientras caminaba hacia adelante. Está bien, dijo, agachándose frente a mí y tomando mi mano suavemente. No es necesario que hagas esto. Pero, comenzó el clérigo. Déjame terminar mi explicación, Jefine, lo interrumpió y luego volvió a mirarme. El colgante de pureza, dijo, levantando su amuleto, es prueba de tu alianza con la Iglesia Blanca, me informó. Espera, dije, frunciendo el ceño, retirando mi mano y mirando entre ella y el clérigo con falsa hostilidad, estabas tratando de inscribirme para trabajar aquí. No, negó ella con calma. Ese no es el caso. Entonces, ¿por qué no me explicaste esto antes de traerme aquí? Pregunté, jugando con mi naturaleza desconfiada. Admito mi culpa, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Supuse que ya sabías lo que implica este procedimiento, está claro que has estado más protegido de lo que esperaba. Lamento mi presunción. Era difícil justificar mantener la guardia ante sus serias palabras, así que me permití relajarme un poco. Además, si ella estaba bien alineada, eso era evidencia suficiente de que no quería hacerme daño. Ella continuó. Al registrarte, te conviertes en parte de la Iglesia Blanca. Puedes elegir convertirte en clérigo o servir en el templo, pero nada de eso te será impuesto, explicó. Su alineación es prueba suficiente de que ya sirve a la causa de la Iglesia y, al convertirse en miembro, recibirá un estipendio mensual y la Iglesia cubrirá el costo de todo lo que necesite. Mis cejas se alzaron. ¿Cualquier cosa? Pregunté, sorprendida. Eso es bastante generoso, dije con ligera sospecha. Amelia se rió y se encogió de hombros. Mientras estés bien alineado,
eso es prueba suficiente de que no estás pidiendo más de lo que necesitas. Maldición. De hecho, un sistema como ese hacía que la malversación de fondos fuera prácticamente imposible. Además de eso, dijo, recibirás protección. Si alguien te amenaza, tu palabra será suficiente para tenerlo en prisión de por vida, o incluso ejecutarlo. Pocos están dispuestos a causar daño a aquellos protegidos por la Iglesia, incluso entre las fuerzas del mal. La Iglesia mueve montañas para descubrir al culpable si alguien alguna vez daña a uno de los suyos. Aunque este trato parecía bastante bueno, todavía no tenía intención de aceptarlo. No tenía idea de lo fácil que podía ganar dinero, pero asumí que mi poder sería suficiente para ganarme un buen centavo. La parte de protección era mucho más atractiva. Si mi palabra fuera suficiente para solucionar los problemas, ¿no podría simplemente dar un paseo por la ciudad y ejecutar a todos los individuos alineados con el mal, así sin más? Intuitivamente sentí que había más en todo el asunto. Además, el hecho de que la bendición no me obligara a actuar era una clara indicación de que esto no era tan simple. Para empezar, si mi capacidad para detectar seres malignos de un vistazo quedaba al descubierto, las probabilidades de que cada facción malvada en un radio de 1000 millas pusieran la recompensa de un emperador sobre mi cabeza eran altas. Aún así, renunciar a estos privilegios no fue fácil. Sin embargo, dadas las circunstancias, decidí resistir mi codicia y hacerlo inteligente. Lo siento. Dije, inclinando ligeramente la cabeza. Amelia parecía entristecida, pero no intentó convencerme más. Todo está bien, dijo, levantándose de nuevo. No es raro tomar tu decisión. Toma, levantó la mano y sacó otro objeto de su inventario. Esta vez era una bolita diminuta, una perla del tamaño de la uña de mi pulgar. Esta es una gema sagrada, la misma que está incrustada en el colgante de pureza. Agarré la gema y la hice brillar con un solo toque. Puedes usar esto para demostrar tu alineación cuando sea necesario. Miré la gema y luego volví a mirarla. ¿Significa esto que soy aceptado en el templo? Ella me sonrió con tristeza. No, dijo ella, suspirando. Debes registrarte si quieres recibir los beneficios. Me burlé. Entonces la membresía no puede ser tan sencilla, dije, agarrando la gema brillante. ¿Qué gana la iglesia si me registro? Mis palabras tal vez fueron groseras, pero claramente, como lo demuestran tanto mi bendición como la gema que aún brilla felizmente en mi mano, ser grosero no era malo. La mirada de Amelia permaneció plácida. Si bien no estás obligado a hacer nada, la mayoría de los que se unen eventualmente se involucran más con la iglesia. Está dentro de la naturaleza de las personas buenas buscar formas de hacer el mayor bien posible. Eso es bastante justo, supongo, dije. Pero mantengo mi decisión. Si se me permite interrumpir, intervino el clérigo. Me miró con reticencia. No tengo derecho a castigar tu decisión, porque tu alineación demuestra que tu intención es pura. Pero, miró la gema, no confundas esa gema con un colgante de pureza. Y no hagas demasiado alarde de ello. Sin la protección de la iglesia, muchos buscarán hacerte daño si descubren tu alineamiento. La gente como usted es un recurso primordial para las fuerzas del mal. No te conviertas en pasto de demonios, jovencito, advirtió. Ese resultado no traerá ningún beneficio. Lo miré por un momento y tuve que resistir ferozmente el impulso de sonreír de oreja a oreja. No te preocupes, viejo idiota, reflexioné internamente. Los demonios se convertirán en pasto para mí. Capítulo 27. Entonces, ¿ustedes dos me dejarán solo en su casa, sin ninguna supervisión? Le pregunté a Martin y Amelia, quienes estaban a medio camino de salir para ir a trabajar. ¿Por qué no lo haríamos?, preguntó Amelia. Estaba a punto de replicar, pero antes de que se me ocurrieran razones sólidas, me di cuenta de que ellos, bueno, no tenían nada de qué preocuparse. Entendí su razonamiento lógicamente, pero para James de la Tierra, la idea de dejar a un completo extraño completamente solo en tu casa era una locura. Todavía estaba subestimando el poder de demostrar sin lugar a dudas que era una buena persona. Ahora, era solo una cuestión de hasta dónde podía llegar. El hecho de que estés aquí, comenzó Martin, no me da excusa para no presentarme a trabajar. Pero descansa tranquila, me dijo mientras tocaba juguetonamente mi hombro. Hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? ¿Acerca de? Yo pregunté. Bueno, necesitas encontrar trabajo, dijo. Si no te registras en el templo, necesitas una forma de ganar dinero.
Te daré algunas opciones y tal vez demos un paseo por la ciudad para ver en qué podemos inscribirte. Miré al hombre con los ojos entrecerrados, frunciendo el ceño. ¿Qué? Preguntó Martín. ¿Esperabas que te permitieran aprovecharte o algo así? Me lanzó una sonrisa descarada. No, yo. Hice una pausa. Solo me pregunto, ¿qué está pasando exactamente aquí? Los dos hicieron una pausa. ¿Qué quieres decir? Preguntó Amelia. Solo estoy confundido, eso es todo, dije con seriedad. Ustedes dos me han acogido y no puedo evitar preguntarme por qué están haciendo esto. Esto es mucho. No era cuestión de no confiar en ellos. Confiaba en Amelia como una buena alineada, pero aún quería ver su proceso de pensamiento. Niño, mira, llamó Martin, pellizcándose el puente de la nariz mientras exhalaba. Si no te sientes cómodo con esto, ninguno de nosotros puede impedirte que hagas lo que quieras, dijo. Pero he visto a demasiados jóvenes como usted salir corriendo al mundo y perderse. Estoy harto de esto. Hizo una pausa para dar énfasis. Puede que no sea un santo, pero mi sangre todavía está caliente. Espero por tu bien que aceptes nuestra ayuda. Yo, comencé, pero... Lo siento. No quise parecer desagradecido. Martin resopló y sacudió la cabeza, dándome palmaditas en el hombro nuevamente. Si te sientes culpable, hay leña para cortar en el patio trasero. Papá. Gritó Amelia. El guardia se rió. ¿Qué? Le vendría bien algo de trabajo, mira sus manos huesudas, dijo mientras me golpeaba en mi delgado brazo. No escuches a mi padre, dijo Amelia, poniendo los ojos en blanco. Estoy seguro de que eres más adecuado para una profesión académica. Mi ojo tembló levemente. No, puedo cortar un poco de leña, no te preocupes. Attaboy, dijo Martin con una risa ronca. Está bien, ahora realmente tengo que darme prisa, nos vemos luego. Si tienes hambre, hay embutidos en la despensa, no dudes en servirte tú mismo. Y dicho esto, los dos se alejaron. Tan pronto como se perdieron de vista, dejé la fachada insegura y ansiosa y retrocedí al estrecho pasillo, cerrando la puerta detrás de mí. Estos dos tontos de buen corazón serían de gran ayuda. No tenía planes de ganarme una profesión académica, aunque tenía curiosidad sobre los tipos de clases que podía recibir en esa área. No, necesitaba convertirme en un luchador, uno competente. Sin embargo, varios obstáculos se interpusieron en mi camino. La primera y más grande fue la falta de información. Simplemente no sabía qué era y qué no era normal aquí. Bien alineado o no, estaba seguro de que la gente levantaría una ceja o dos una vez que me vieran regenerar todo mi cuerpo a partir de una papilla destrozada. Necesitaba una coartada plausible para al menos algunos de mis poderes. Una idea curiosa se formó en mi mente. Consulté mi habilidad, cambio de forma, e intenté usarla para alterar mi cuerpo. Fruncí el ceño. Había planeado cambiar de forma para cambiar mi apariencia, pero según tengo entendido, parecía que había malinterpretado la función de esta habilidad. No fue solo la capacidad de cambiar de forma a una forma humana, sino una habilidad que me cambió a mí a la forma humana. En mi forma humana, la forma en que solía lucir. Bueno, al menos tal como me recordaba a mí mismo. Mierda, maldije. Sin siquiera darme cuenta, subconscientemente había estado centrando mis planes inmediatos en usar esta habilidad a mi favor. Cuando me di cuenta de que no funcionaría, sentí como si estuviera cayendo en un agujero profundo. Tenía que hacer todo como James. Tuve que hacer todo como yo mismo. Martín y Amelia caminaron uno al lado del otro y ninguno dijo una palabra. Un silencio incómodo se cernió entre ellos. Por muy entusiasta que estuviera, Amelia finalmente suspiró y dejó de fingir que no se había dado cuenta. ¿Qué es?, le preguntó a su padre. Algo te está preocupando. Un ceño fruncido apareció en su rostro mientras una mezcla de confusión y frustración atravesaba su expresión. Él no actúa como ningún buen alineado que haya visto, el niño se peleó a puñetazos a plena luz del día. Es extraño. Cualquiera que fuera el motivo, su intención era buena, insistió. Pero el testimonio del testigo fue. El testimonio de los testigos es, en el mejor de los casos, poco fiable, lo interrumpió. Deberías saber esto mejor que nadie. El niño intentaba proteger a alguien, no hay dos formas de evitarlo. Pero nadie dijo eso. Gritó Martin, frunciendo el ceño. Ni él, ni Bruno, ni ninguno de los testigos. Bruno mintió,
Obviamente, dijo, los testigos no vieron todo lo que pasó, y James frunció el ceño. Lo más probable es que omitiera algunos detalles porque no creía tener pruebas suficientes que lo respaldaran. Martin no quedó satisfecho con esa explicación. No lo sé, dijo. Una vez más, eso no parece algo que haría un buen alineado. Esperaría que fuera más serio, ¿sabes? Ella arqueó una ceja. ¿Estás dudando de la exactitud de una gema sagrada? Si es así, te lo aseguro, definitivamente es. Eso no es todo, dijo, tratando de calmarse. Es solo que, se rascó la nuca enojado, mira, el chico claramente hizo algo bueno, su alineación es prueba suficiente, dijo. No estoy preocupado por eso. Entonces, ¿qué te preocupa? Hizo una pausa, vacilante. ¿Crees que él no ha perdido la alineación todavía?, preguntó. Su intención era innegablemente buena, pero como lo hizo, sopló aire con los labios fruncidos. Por lo que puedo decir, ha vivido una vida protegida. Me temo que solo es bueno porque no se le permitió cometer los errores correctos. Después de un largo momento de pensar, ella asintió. Eso es posible, estuvo de acuerdo. Él también desconfía de la iglesia. Pero en todo caso, solo veo esto como una señal de que debemos esforzarnos más para mantenerlo en el camino correcto. Martín permaneció en silencio durante unos largos momentos. ¿He cometido un error?, preguntó. Hacer una buena acción nunca es un error, dijo Amelia. Es fácil para ti decirlo, escupió, pero inmediatamente se arrepintió. Lo siento, me refiero. Sé lo que quieres decir, dijo, sonriéndole amablemente. Lo que has hecho está a medio camino de adoptarlo. Incluso él lo ha notado. Es una gran responsabilidad y tienes razón en tenerle miedo. Pero no te preocupes. Siempre me tienes. No, dijo. No voy a obligarte a hacerlo. Hizo una pausa, dejando que las palabras asimilaran. Él es mi responsabilidad, ¡ay! Gritó mientras ella le movía un lado de la cabeza. Su fuerza era mayor que la de él, por lo que el dolor no era una broma. ¿Para qué era eso? Rechazar ayuda es un pecado de orgullo, padre, le recordó alegremente. No quieres que el niño sufra porque fuiste demasiado orgulloso para dejarme ayudar, ¿verdad? Él se encogió bajo su estricta mirada, sintiéndose reprendido. Sí, lo siento. Ella le revolvió el pelo un poco, riéndose. Ayudarlo fue muy valiente de tu parte, papá. Estoy seguro de que mamá estaría orgullosa. Sí. Él le sonrió suavemente. Estoy seguro de que lo haría. Llegaron al punto en el que se separaron y Amelia se volvió hacia él. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿MMM? Él la miró. ¿Qué exactamente? Ella encontró su mirada por unos momentos. Oh. Sí, no te preocupes, dijo. No lo confrontaré sobre por qué salió de la casa anoche. Amelia asintió. Ambos habían notado que James había escapado por la ventana en algún momento. Su conclusión fue que se sentía intimidado por su caridad, no quería imponerse a ellos y estaba demasiado avergonzado para rechazar abiertamente su ayuda. Sin embargo, poco después de su partida, regresó. Tal vez había cambiado de opinión, tal vez fuera algo completamente distinto. Como ya había mencionado Amelia, rechazar ayuda cuando la necesitaba era un pecado de orgullo. Podría ser que se diera cuenta de eso y regresara. En cualquier caso, hiciera lo que hiciera, no había perdido su alineación. Es posible que el niño simplemente hubiera salido a tomar aire fresco o contemplar las estrellas. No querían entrometerse, pero sería prudente al menos advertirle sobre los peligros de salir a la calle de noche mientras la gente desaparece. Los dos se separaron y se dirigieron al trabajo. Martin regresó al puesto de guardia, donde fue recibido por varios de sus colegas que esperaban afuera. Algo andaba mal. ¿Qué está sucediendo?, preguntó. Uno de los guardias, un hombre bajo y corpulento, se acercó. Ese bastardo de Bruno no se presentó a los azotes esta mañana, dijo. Tenemos que ir a buscarlo. Martín suspiró. No es la mejor manera de comenzar su turno. Pero fue extraño. Bruno era un bruto, pero no un idiota. No era el tipo de persona que arruina su vida por algo tan insignificante. Los demás notaron su ceño fruncido y otro guardia se acercó, esta vez un hombre más alto y severo. ¿Crees que realmente huyó?, preguntó el hombre. ¿Honestamente? Martin empezó. No me parece.
Algunos de los demás asintieron. En cualquier caso, tenemos que ir a buscarlo, se acercó otro de los guardias, alto y corpulento. Alguien debería ir y tratar de encontrar al chico al que golpeó ayer. Es posible que Bruno fuera tras él. Martín dio un paso al frente. No te preocupes por eso, dijo. Ese joven está en mi casa. Algunos de ellos lo miraron con extrañeza. ¿Qué?, preguntó. El niño iba a volver a meterse en problemas, así que le ofrecí alojamiento. Sin ofender, pero, comenzó el guardia bajo y corpulento. Ese niño es un alborotador, ¿por qué lo dejaste solo? No, no, dijo, haciendo un gesto al hombre para que bajara. Ese chico está bien alineado, no te preocupes por eso. Todos los guardias palidecieron instantáneamente. No, gritó Martín. Relájate, hoy no nos dará vueltas la cabeza, él los calmó. Es complicado, pero para simplificar, el niño no sabía que estar bien alineado lo hacía inmune a los arrestos. Es un malentendido. Espera, el hombre alto y severo se acercó. ¿El chico está bien alineado? Entonces, ¿por qué se peleó con Bruno? La suposición de mi hija es que estaba tratando de proteger a alguien, muy probablemente al anciano, dijo Martin. Los testimonios de los testigos no cuadran, pero se acercan lo suficiente a la verdad como para que pueda ver que se está produciendo un malentendido. El severo guardia frunció el ceño ante eso. Espera un minuto, dijo, ahuecando su barbilla entre sus dedos. Si ese es el caso, ¿por qué el chico no lo dijo? Quizás pensó que ya lo sabíamos, añadió el guardia bajo. No, no, dijo Martin, frunciendo el ceño. Si ese fuera el caso, me mintió abiertamente. Y el viejo también debe haber mentido, añadió el severo guardia. ¿Cuándo fue él quien fue atacado? Lo dudo, ¿te aseguraste de que el chico esté bien alineado? Martín asintió. Sí. Mi hija lo revisó. Esto es una tontería, declaró el severo guardia. La historia no puede ser inexacta. El lado de todo se alinea demasiado perfectamente para eso. Entonces, ¿cómo es que el niño no perdió la buena alineación?, él propuso. Incluso con las mejores intenciones, atacó públicamente a un hombre porque estaba empujando a la gente y casi hace que lo maten, ¿por qué no llamó a los guardias? El guardia bajo se encogió de hombros. Sea lo que fuere, tenía una buena razón para hacerlo. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de alguien a quien los propios dioses reconocen como aliado? Sin embargo, la guardia de popa no había terminado. Dijiste que el niño no sabía que su alineación le daba inmunidad, ¿cómo? Hasta donde yo sé, crecí protegido, dijo Martin. ¿A qué apuntas? El guardia de popa, pensativo, se dio unos golpecitos en el avambraza. ¿Qué tal si le preguntamos?, él sugirió. Es inocente, pero parece ignorante. Podría ser que esté manteniendo algo en secreto porque no sabe si debería decirlo. Martin frunció el ceño ante eso. No quería molestar a James con esto. ¿Qué crees exactamente que está escondiendo?, preguntó. Solo se me ocurre una manera de que el niño haya hecho algo bueno, propuso el severo guardia. Bruno es malvado. Ese niño lo sabía. Y lo peor de todo. Tiene una buena razón para ocultarlo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 28. No tenía muchas cualidades redentoras cuando viví en la Tierra, pero sí tenía algunas. Una era que yo estaba entre las pocas personas que realmente disfrutaban haciendo tareas domésticas, al menos físicas. Fue por una sencilla razón, no requerían pensar mucho. Así, mientras mantenían mi cuerpo ocupado, mi mente estaba libre para reflexionar. Salí al patio trasero de Martín. No era enorme, pero sí espacioso. Rodeado por todos lados por muros de aproximadamente 2 metros de altura, detrás de la casa del guardia se encontraba un espacio de 10 por 10 metros de terreno principalmente vacío con algunas malas hierbas creciendo a lo largo de los bordes. Había un pequeño cobertizo y un montón de madera a medio procesar, con 4 medios troncos que aún no habían sido cortados en particiones más pequeñas y un pequeño montón de trozos de madera que había que partir. En cuanto a qué tan finos había que partirlos, consulté el montón que ya estaba picado. Había un tocón grande y grueso al lado de la pila de madera y, sin pensarlo mucho, tomé el hacha pesada, coloqué el trozo que iba a cortar y me lancé hacia él. A pesar de contenerme bastante, no tuve problemas para cortar la madera.
Más allá de las paredes había, hasta donde podía ver, otros patios traseros, así que aunque no lo hice lentamente, fui lo suficientemente lento y firme como para que nadie sintiera curiosidad por el sonido del rápido corte de leña. Ahora bien, había llegado el momento de empezar a pensar. Lo primero que necesitaba era información. Haría todo lo posible por encontrar una biblioteca o cualquier otra fuente de conocimiento que esta ciudad pudiera ofrecer, pero hasta entonces, solo tenía una forma de aprender cosas nuevas. Consulté mi bendición. En lo que respecta al conocimiento que podía darme, su ámbito parecía estar en el área del bien y del mal. Pero si hiciera las preguntas correctas, podría aprender muchas cosas tangenciales a estos conceptos. El acto de hacer preguntas sobre las bendiciones fue extraño. Dirigí pensamientos y curiosidades en bruto y, a cambio, la información llegó directamente a mi mente, proporcionándome directamente la comprensión que buscaba. Cuanto más lo usaba, más me daba cuenta de lo increíble que era. Si una bendición como esta estuviera dirigida a proporcionarle a alguien información sobre, digamos, el manejo de la espada, sería bastante fácil crecer rápidamente en habilidad. De hecho, especulé que esa podría muy bien ser la función principal de las bendiciones y que mi versión simplemente había sido reapropiada para enseñarme a no ser malvado. La forma en que funcionaban el bien y el mal en este mundo tenía sentido, pero a veces era un poco confuso. Al final se me ocurrió una idea. ¿Por qué no simplemente pedirle a la bendición que me dijera la diferencia entre el bien y el mal? En lugar de intentar reconstruirlo a partir de pequeños fragmentos de comprensión, pedí el curso completo. Inmediatamente, una avalancha de comprensión se apoderó de mí, lo suficiente como para congelarme durante varios minutos mientras mi mente analizaba la información. De repente, muchas cosas quedaron claras. Parecía haber tenido un malentendido fundamental sobre la moralidad de este mundo. En retrospectiva, debería haber sido obvio. Yo era una entidad maligna, pero mi alineación era buena. Eso solo tenía sentido en un caso: había dos tipos diferentes de bien y de mal. El primero estaba directamente relacionado con la energía. En esencia, la energía buena y mala se generaba al cometer acciones buenas o malas. A su vez, su presencia distorsionaba el entorno, las personas, los objetos y la magia misma en algo que serviría mejor para propagar el objetivo final del cielo, el pináculo del bien, y el infierno, la profundidad del mal. Este era el otro tipo, que bien podría llamarse el núcleo de la moralidad de todo este mundo. Estaba separado por una premisa sencilla: el mal buscaba destruir las almas mientras que el bien buscaba protegerlas. Las criaturas verdaderamente malvadas no podían ser perdonadas. Y esto no se debía solo a que el mundo fuera así de estricto. No, había una buena razón para ello. Aquellos que estaban alineados con el mal lo estaban porque, directa o indirectamente, habían contribuido conscientemente a la destrucción de otra alma. Esto fue lo que los marcó con la etiqueta, malvado, para siempre. Por lo que pude ver, fui marcado con mi alineación maligna inicial por lo que parecía ser una anomalía única. Por lo tanto, cuando fui llevado a juicio ante el cielo, este detectó esto y solucionó el error reajustando manualmente mi alineación. Nunca había cometido conscientemente un acto de verdadera maldad, por lo tanto, mi marca no era válida. Técnicamente, había destruido un alma cuando fui traído a este mundo. Había aniquilado a muchos en el ritual demoníaco que me transformó en un debilich. Pero nunca había tenido ninguna intención de hacer esto. No fue mi culpa, me lo impusieron. La intención, la decisión consciente de ayudar al objetivo del mal, fue la clave para cometer un pecado imperdonable. Esto llevó a otra revelación. Ahora sabía la razón exacta por la que me vi obligado a lidiar con los secuestros: todo fue por la estúpida energía maligna. Sin darme cuenta, con mi inacción, había estado tratando activamente de difundir el daño, por lo tanto, si lo hubiera seguido, habría generado energía maligna dentro de mi cuerpo. Cada pecado, incluso el más pequeño, contribuyó a la destrucción de las almas. La mayoría de las personas eran neutrales y no directamente malvadas porque los pecados más pequeños no se cometían con la intención de ayudar directamente al infierno. Tomemos como ejemplo los pequeños robos. Fue un acto que generó ira y sufrimiento, deseo de venganza y amargura. Las emociones destructivas crearon la necesidad de lastimar a otros, generando energía maligna dentro de las personas. Esto no hizo que las personas fueran malas por defecto, pero las abrió a hacer cosas cada vez peores, llevándolas gradualmente por una pendiente resbaladiza. El pecado en sí no se cometió porque el perpetrador estuviera tratando de destruir un alma, generalmente fue por desesperación o, en algunos casos, por codicia.
pero el mal se propagó como un virus. El resentimiento y la desesperación proliferaron, esparcieron energía maligna y, eventualmente, se acumularon lo suficiente como para que alguien tomara un camino imperdonable. Para mí, las cosas fueron ligeramente diferentes. Mi cuerpo contenía tanta energía maligna que mi necesidad de infligir dolor directamente a las almas estaba al nivel de una necesidad física. Después de atrapar el alma de Bruno dentro de la prisión del alma, estaba saciado, por así decirlo, así que ahora podía pensar con claridad. Mi problema era que, efectivamente, estaba en el fondo de esta pendiente resbaladiza, colgando de un hilo lo suficientemente fuerte como para evitar caer al abismo. Si cometía algún pecado, estaba jodido. Ahora que vi las cosas más claras, descubrí algo sorprendente. Todo lo que realmente necesitaba hacer para liberarme era cambiar mi intención. Tuve que elegir conscientemente una razón diferente para abandonar la ciudad y listo, era libre de irme. Excepto, había un pequeño problema. La razón principal por la que me encontré en esta situación fue que había estado, para decirlo sin rodeos, mal. Me había estado muriendo de hambre. La diosa oscura había mencionado estos impulsos. Sin embargo, no fueron solo una inclinación, para un Devilich, eran una necesidad física. Necesitaba llevar sufrimiento a personas iluminadas. Anhelaba su tormento, su desesperación. Si escapara al bosque, a lo profundo, lejos de cualquier ser iluminado, ¿cuánto tiempo duraría? Mis deseos empeorarían cada vez más hasta perderme por completo, transformándome en poco más que una bestia delirante. Según la bendición, los conceptos de mal y bien solo pertenecían a las razas iluminadas o, para decirlo más simplemente, a las criaturas con alma verdadera. Los monstruos, las plantas y los animales tenían espíritus, que eran algo así como almas, pero en realidad no. Eran construcciones inferiores, menores. Una vez usé resurrección con un lobo y recordé claramente la diferencia entre usarlo con un animal salvaje y probarlo con Bruno. Fue muy diferente. No tenía absolutamente ningún interés en las bebidas espirituosas. Ni siquiera podría llamarlos bocadillo. De hecho, ni siquiera pude atraparlos dentro de la prisión del alma. Los espíritus malignos no eran como las almas malignas. Podrían ser perdonados, o mejor dicho, purificados de energía malévola. Los espíritus pertenecían a criaturas que no eran conscientes de los conceptos del bien y del mal. Por lo tanto, nunca podrían cometer un pecado imperdonable. La conciencia del bien y del mal fue donde entró toda la parte iluminada. Así que sí. Técnicamente, nada me impedía realmente abandonar la ciudad. Pero cuanto más tiempo pasara sin saciar mis impulsos, peor se pondrían. Por el momento estaba bastante lúcido. Yo estuve presente. Pero ya sentía una ligera frustración carcomiendo el fondo de mi mente. Actualmente, era comparable a no haber tomado mi café de la mañana. Pero empeoraría. Y peor. A menos que tenga más. Y aunque no lo sepas, resultó que había un círculo conveniente de malhechores esperando ser devorados. Me distrajo el sonido de las puertas abriéndose dentro de la casa de Martin. Durante un largo momento pensé que alguien estaba intentando entrar en la casa. Pero entonces escuché la voz de Martin. Por favor, espera aquí, le dijo a alguien, voy a hablar con el primero. Al momento siguiente, abrió la puerta del patio trasero, revelando a varios guardias detrás de él. Capítulo 29. Mientras Martin caminaba hacia el patio trasero, mantuve la calma y miré al hombre con curiosidad. ¿Qué te trajo de vuelta tan pronto? Le pregunté, inclinándome ligeramente como si tratara de ver detrás de él. ¿Y por qué hay tantos guardias contigo? No tenía motivos para entrar en pánico, ninguno que yo supiera. Todavía estaba bien alineado y lo estaría mientras estuviera vivo, por lo que no podían querer detenerme. En la remota posibilidad de que quisieran atraparme, yo era más que capaz de escapar. Por lo tanto, simplemente miré al hombre con una expresión de perplejidad en mi rostro. James, llamó. Tengo algo importante que discutir contigo. ¿Qué está sucediendo? Pregunté inocentemente. Bruno, ese hombre que te atacó ayer, comenzó. No se presentó a los azotes esta mañana. De repente sentí como si se me hubiera abierto un hoyo en el estómago. No mostré ningún indicio externo de mi confusión interior, pero sí fingí una breve mirada de preocupación salpicada de miedo. ¿Se escapó? Pregunté con fingida ansiedad. Eso es lo que creemos, compartió Martín, mirándome. La cuestión es que recibir un azote no es motivo para convertirse en un fugitivo.
O es un completo imbécil o... Creemos que podría estar sucediendo algo más aquí. ¿Eso tiene algo que ver conmigo?, cuestioné. Eso depende, dijo Martin, acercándose a mí y arrodillándose con una pierna en el suelo mientras me miraba. Niño, recuerda, estás a salvo. Es nuestra obligación legal protegerlo, ¿entiendes los privilegios y protecciones que tienes como persona bien alineada?, entrevistó. Asentí. Bien. Martín sonrió mientras se levantaba. Si sabe algo sobre este hombre que no haya compartido con nosotros, puede hacerlo ahora, dijo. No tienes nada que temer. Dicho esto, saludó a los otros 4 guardias y los invitó al patio trasero. Durante un largo momento, Martin miró el montón de leña que corté. Un ceño fruncido delató su confusión mientras se rascaba la nuca. Probablemente se sorprendió por la cantidad de trabajo que había hecho, pero lo dejó a un lado y se concentró en su trabajo. Los guardias, uno tras otro, entraron al patio trasero. Vi al imbécil de aspecto severo que me dio una palmada en la cabeza y una patada en el trasero, y rápidamente le lancé una mirada hostil. Antes de que pudiera decir algo, inclinó la cabeza. Pido disculpas por mi comportamiento anterior, dijo el hombre. Si hubiera sabido que eras un buen alineado, nunca habría hecho tal cosa. Bien. Al menos se apresuró a pedir perdón. En cualquier caso, hice el papel del joven de buen corazón y lo despedí con un gesto, actuando como si lo dejara pasar. Entonces, dije mientras los miraba. ¿Por qué están aquí?, pregunté abiertamente. El hombre severo levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Me gustaría que cuentes lo que pasó entre tú y Bruno, y por favor, no omitas ningún detalle. Algo andaba mal con esa pregunta. Mi mente se aceleró. 5 guardias estaban delante de mí. Esta no era una ciudad grande, tantos guardias significaban que la situación era urgente. Si Bruno fuera solo un delincuente de poca monta que escapó de los azotes, probablemente no tendrían ningún motivo para reunirse e interrogarme de esta manera. No, esto era más serio que eso. No sabía lo que ellos sabían, pero casi definitivamente estaba relacionado con la naturaleza malvada de Bruno. Es muy posible que ya lo hubieran descubierto o, al menos, tuvieran razones válidas para sospechar que así era. La parte que me desconcertó fue, nuevamente, ¿por qué venir a mí? Y entonces me di cuenta, el hombre dijo que no debería omitir ningún detalle. Eso significaba que creían que yo estaba ocultando algo. ¿Por qué pensarían eso? ¿Y qué podría estar escondiendo? No, una pregunta mejor era, ¿qué estaba escondiendo? Estaba ocultando que sabía que Bruno era malvado y ocultando mis verdaderas motivaciones para atacarlo. Recordé algunos detalles críticos que aprendí de mi bendición. Mierda, maldije internamente. Sabía por qué estaban aquí. Ahora que sabían que estaba bien alineado, mi ataque a Bruno sobresalió como un pulgar dolorido. En circunstancias normales, tal acto me costaría mi buena alineación. Pero no fue así. Por lo tanto, tenía que haber una buena razón por la cual ataqué al azar a un tipo que, en el peor de los casos, estaba siendo grosero conmigo. ¿Debería decir que estaba protegiendo al anciano? No, eso no tendría sentido. El viejo ya debía haber contado su parte de la historia, y si yo inventaba alguna tontería, lo sabrían. Presenté un montón de escenarios a la bendición, verificando si podría mantener mi alineación si eso hubiera sucedido. Una vez que un escenario imaginario cumplió con los requisitos de la bendición, decidí seguir adelante. No sería una venta fácil, pero era mi mejor apuesta. En cualquier caso, necesitaba mantener la verdad en secreto, y mi razón para ello era más que suficiente. En este punto, había llegado a la conclusión lógica de que probablemente era mucho más difícil encontrar personas malas que personas buenas. Si fuera tan fácil como tocar un objeto, cada asentamiento tendría controles rutinarios y obligatorios para cada residente con frecuencia. O, al menos, aquellos que fueran arrestados, como Bruno y yo, serían evaluados para determinar si eran malvados. Si se revelara mi capacidad para descubrir gente malvada, no obtendría ningún bien real, al menos a largo plazo. Atraería la ira de las fuerzas del mal y, muy probablemente, la Iglesia haría todo lo posible para protegerme. Esto parecía genial, pero ¿cómo saciaría entonces mis malvados impulsos? Dudaba que me proporcionaran regularmente personas malvadas a las que pudiera torturar en una cámara en algún lugar. Sin embargo, si no saciaba mis deseos, seguirían empeorando y eventualmente abrumarían mi capacidad para resistir la atracción. Y luego, ¡boom!
Probablemente en medio de alguna gran iglesia o algo así. Ahora, no sabía si simplemente salpicaría en un charco de sangre o si explotaría como una bomba nuclear, pero si era honesto, esa no era la parte que me molestaba. La parte en la que moriría era una preocupación mucho más importante. Aún así, agregar una razón no egoísta a mis acciones probablemente fue lo mejor. Así, con la conciencia tranquila y con mi apoyo de bendiciones, comencé a mentir. No estoy seguro de que es exactamente lo que quieres de mí, dije de mala gana. Ya le conté mi versión de los hechos a Martin. ¿Y no ocultaste ningún detalle?, preguntó el severo guardia, levantando una ceja. Quería decir, no lo hice, pero me di cuenta de que eso no me quitaría sospechas. No te preocupes, dijo el guardia severo. Si mantuvo algo en secreto, entendemos que fue por una buena razón. El hombre trabajó para convencerme. Pero por favor, si es posible, díganos. Nuevamente quise decir, lo mantendré en secreto por una buena razón. A juzgar por lo que dijo, tendrían que aceptarlo y regresar. Pero no hay muchas cosas que pueda estar ocultando. Necesitaba que creyeran que lo habían descubierto. Necesitaba que dejaran de preguntarse. Por lo tanto, hice una mueca brevemente, aparté la mirada mientras suspiré y comencé a contarlo ligeramente alterado. Vi a Bruno caminando por la ciudad, apartando a la gente a su paso. No era solo al nivel de ser grosero, estaba siendo muy rudo, insistí. Me embistió con suficiente fuerza como para derribarme y me preocupaba que pudiera hacerle lo mismo a alguien que pudiera resultar gravemente herido. Si ese es el caso, dijo el guardia severo, ¿por qué no llamaste a los guardias? Podría decir que no pensé en eso, pero eso no habría funcionado según la bendición. Habría sido un pecado de orgullo, habría estado haciendo algo imprudente y peligroso porque me creía el más calificado para hacerlo. Internamente, deseaba en secreto que Bruno hubiera estado caminando blandiendo un cuchillo o haciendo algo más severo, ya que era bastante difícil tejer una red de mierda con hilos tan finos. ¿Cómo podría pintar un cuadro en el que efectivamente me obligaran a actuar? Capítulo 30. Necesitaba cumplir 2 requisitos si quería que mi historia volara. Así que, sin más, comencé con el primero. Pero para satisfacer el requisito, la verdad no sería suficiente. Por eso tuve que mentir abiertamente. Lo hice, escupí, respondiendo a la pregunta anterior del hombre severo. Me comuniqué con los guardias. Me volví hacia el guardia más bajo presente. Se lo dije mientras señalaba con el dedo. Preguntó el guardia tontamente. ¿OMS? A mí, preguntó. ¿Qué? No, eso. Eso nunca pasó, insistió. Sí lo hizo. Grité enojado. Y me dijiste que eso no era motivo para llamar a los guardias y lo desestimaste. Lo acusé. ¿Qué? Gritó indignado. No recuerdo que haya sucedido algo así. Me burlé. No, lo juro por mi vida, insistió el hombre. El niño sus palabras se agotaron. ¿Soy qué? Pregunté, sacando la pequeña gema sagrada de mi inventario. Brillaba con un suave brillo blanco, demostrando mi alineación. No podía acusarme de mentir. Bueno, él podría, pero incluso si lo fuera, lo haría por una buena razón y tenía pruebas irrefutables de que ese era el caso. El hombre miró a los otros guardias por un largo momento, encogiéndose visiblemente con cada segundo que pasaba. Yo, comenzó, pero, supongo que yo. No, creo que yo. Sí, yo. Lo recuerdo. Se rindió. Lo siento, yo, debería haberte tomado más en serio. Pido disculpas. Se inclinó levemente. En mi defensa, no sabía que estabas bien alineado. Iluminación de gas completa. Superado ese obstáculo, me volví hacia los otros guardias. No sé por qué, comencé con cautela, pero por alguna razón, Bruno me dio una sensación horrible, dije, encogiéndome un poco. Tenía que tener cuidado. Mantuve mi cuento cerca de un sentido ordinario de la intuición para asegurarme de que no tuvieran motivos para concluir que mi habilidad era sobrenatural. Así que decidí seguirlo, dije. ¿Tú qué? Martin escupió, frunciéndome el ceño. ¿Por qué harías eso? Ahora había llegado el momento de satisfacer el segundo requisito. Bueno, yo, quería decirle que lo que hizo estuvo mal. Martin estuvo a punto de decir algo pero se desinfló levemente, suspirando con exasperación. ¿Cómo resultó eso en que lo atacaras?, él me preguntó. Bueno, comencé, evitando ansiosamente la mirada de Martin.
cuando lo enfrenté, no solo no le importó en lo más mínimo, sino que también me amenazó abiertamente, dije. Me dijo que me rompería los brazos y me arrancaría los ojos, exageré. Dijo que me mataría, le dije un poco de verdad e hice una pausa para enfatizar. Pude ver que los guardias se encogieron ligeramente. Sus pensamientos eran claros como el día. Me di cuenta de que, al menos parcialmente, consideraron las palabras del hombre como una respuesta normal. Incluso desde mi punto de vista, honestamente sonó como una charla de villano de poca monta que escucharías de un idiota promedio que intentaba parecer intimidante. Estaba molesto y el hombre intentaba ahuyentarme. Eso estaba lejos de ser suficiente para tomar en serio sus palabras. Pero, ¿cómo reaccionaría un chico protegido como la persona que pretendía ser ante algo así? Francamente, esto me molestó, dije. Me preguntaba qué clase de persona diría eso, reflexioné inocentemente. Ya me había acercado una vez a los guardias y me despidieron. No sabía si un guardia me creería acerca de la amenaza, después de todo, no creía que tuviera ninguna evidencia que me respaldara. «Estás bien alineado», exclamó el guardia bajo. «¿Por qué no dijiste eso?», preguntó. Bueno, no sabía que eso sería suficiente, dije abiertamente, apegándome a mi historia de fondo como niño protegido. Mis padres eran estrictos y limitaron mi libertad. No había visto mucho el exterior cuando era niño, dije con una mirada triste en mis ojos. Estoy seguro de que ni siquiera ellos sabían cuánto se me escapaba el sentido común debido a su estilo de crianza. Ya veo, dijo el hombre, retrocediendo. Por favor, continúa. Entonces, interrumpió el guardia severo. ¿Cómo resultó esto en que lanzaras el primer golpe?, preguntó con curiosidad. Por supuesto, si desea que el motivo permanezca en privado, no tenemos derecho a preguntar, insistió. Pero, dependiendo de lo que viste, tal vez podamos tener una pista de por qué desapareció. Es cierto que el hombre estaba diciendo la verdad. Podría decir Nunca Business y joderlo sin ninguna consecuencia. Ninguno por ahora, al menos. Pero tenía un largo viaje por delante. Estaba seguro de que, en el camino, reuniría a un número de personas que sospecharían de quién era yo. Si seguía entrando en conflicto con los alineados con el mal repetidamente, sería cuestión de tiempo antes de que alguien decidiera profundizar en mí. Si no les diera a los guardias una respuesta satisfactoria aquí, mis acciones seguirían siendo un completo misterio. Un asalto inexplicable a un hombre cualquiera podría algún día convertirse en la pieza final de un rompecabezas de investigación. Tuve que atar todos los cabos sueltos. ¿Pero cómo? Esta fue la parte más difícil. Solo había unos pocos escenarios en los que podría haber hecho lo que hice y aún así salirme con la mía sin perder mi alineación. Una era si supiera que el hombre era malvado. La otra era si no estaba tratando de lastimarlo. Fue un puñetazo falso, dije, suspirando. Levanté la mano y disparé un misil mágico a un trozo de madera, provocando que explotara en astillas. El proyectil era diminuto, y aunque algunos de los guardias se sorprendieron, estaban más confundidos acerca de lo que estaba tratando de decir. Me creía a salvo, declaré con una sonrisa torcida. Pensé que si provocaba un poco al hombre, podría mostrar sus verdaderos colores frente a la multitud. Supongo que es un riesgo calculado. Me encogí con cada palabra que dije. Lástima que soy un desastre en matemáticas. Idiota. Gritó Martín. ¿Qué estabas pensando? Yo, comencé. Ese hombre claramente no era una buena persona, dije con un poco más de confianza, mirando a Martin a los ojos. Si realmente era alguien que haría lo que amenazó, sentí la obligación de hacérselo saber al mundo, de darle a los guardias una buena razón para actuar e impartir justicia. Quizás cambiaría o se arrepentiría después de ser castigado. Martin me frunció el ceño abiertamente. Ese es el razonamiento más estúpido que he escuchado jamás. Sí, me rendí. No me importaba que los guardias pensaran que era solo un niño tonto e ingenuo. En retrospectiva, mis acciones fueron imprudentes. Pero no me arrepiento de ellos. Creí que estaba haciendo lo correcto y tengo la voluntad de los dioses a mi lado, declaré mientras levantaba la gema sagrada, mi objeto favorito en este nuevo mundo. Probablemente no había una mejor manera de reforzar una discusión que mostrarle a este chico malo. Martin suspiró y se palmeó ligeramente la cara. Está bien, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero no creas que solo porque hiciste una buena acción necesariamente hiciste lo correcto, declaró el guardia. Aunque sonó extraño decirlo, el hombre no estaba equivocado.
Me puse en peligro cuando probablemente no era necesario hacerlo. El muchacho tiene un espíritu bastante noble, dijo el severo guardia, felicitándome sorprendentemente. Luego, me miró a los ojos. Dime, ¿estás interesado en convertirte en guardia? Martin se giró para enfrentar al hombre severo. ¿Qué estás diciendo, Petrán? Él gritó. Silencio, escupió el hombre, mirando a Martin y luego a mí. No es una mala oferta. Podemos recomendar el chico al varón. El último grupo de alumnos comenzó su entrenamiento hace solo una semana y aún no es demasiado tarde para incorporarlo. Pero Martín no estaba convencido. James dijo que solo se quedará en esta ciudad temporalmente, argumentó. No te ofendas, Martin, dijo el severo guardia, Petran, pero me gustaría escuchar al chico hablar por sí mismo. Se giró para mirarme de nuevo. Eres mayor de edad y libre de tomar tus propias decisiones, ¿qué dices? Hice una pausa bajo la mirada del hombre. Fue una buena oferta. Uno genial, en realidad. Desde que escuché sobre el gremio de aventureros en esta ciudad, quise unirme y convertirme en un aventurero en algún momento. Pero, pensándolo mejor, ¿no fue esto aún mejor? Si la idea de aventureros estuviera relacionada con los conceptos que conocía, entonces sería independiente, sí, pero también me vería obligado a resolverlo todo por mi cuenta. Como guardia, tenía garantizado el entrenamiento. No solo eso, sino quizás también la educación. Sería como recibir un tutorial sobre cómo funciona este mundo y trabajar como guardia por un tiempo fue una manera fácil de ponerme en condiciones de lidiar con delincuentes. Pero, tenía algunas razones para dudar. Primero, ¿cuánta potencia podría mostrar de manera realista sin levantar ninguna ceja? ¿Cuánto tiempo me tomaría verme obligado a actuar sobre un malvado sin ninguna evidencia objetiva de que esa persona fuera un criminal? Estos eran problemas que necesitaba explorar más a fondo y no tuve tiempo suficiente para analizar todos los escenarios posibles con mi bendición. Pero, para ser honesto, solo una cosa dictaba mi decisión. Si me inscribo, comencé, tendré que firmar un contrato que me obligue a prestar servicio por un periodo determinado. Este fue el detalle más importante. Si alguna vez me encontraba con un inconveniente que no podía solucionar, quería reservarme el derecho de irme a la mierda antes de que fuera demasiado tarde. Obviamente, dijo el guardia severo. Sin embargo, no necesitas preocuparte por eso. Mientras estés bien alineado, esos contratos no se te pueden imponer. Levanté una ceja ante eso. ¿Por qué no? Yo pregunté. Porque eso significaría que tienes una buena razón para irte, obviamente, dijo el hombre, encogiéndose de hombros. Los bien alineados nunca abandonan su puesto por razones egoístas, no sin perder su alineamiento, especificó. Pero no creas que es una salida fácil del servicio, dijo el hombre, burlándose. Las buenas razones para abandonar sus deberes son pocas y espaciadas. Lo que el hombre estaba diciendo probablemente era cierto. Pero yo era, en todo caso, un caso especial. Y estaba seguro de que no sería pecado intentar evitar explotar. La bendición parecía pensar así, al menos. Trato hecho, dije, sonriendo ampliamente. Acepto. Capítulo 31. Después de mi acuerdo, los guardias se marcharon y regresaron a sus deberes. Martin se quedó atrás, expresando cierto grado de vacilación. ¿Hay algo mal? Le pregunté al hombre. Me miró preocupado, una chispa de desgana bailando en sus ojos. Mira. James, no tengo derecho a decirte qué hacer, pero, convertirse en guardia no es un asunto tan sencillo, me dijo. Levanté una ceja. ¿Por qué? Es un trabajo duro, dijo con una oscura promesa en su mirada. No solo porque es físicamente difícil, sino porque tendrás que ver algunos lugares que pondrán a prueba tu deseo de seguir siendo bueno. Hizo una pausa por un largo momento. Una cosa es cuando trabajas como paladín en el templo. Se llaman para un tipo específico de tema y tratan principalmente con monstruos y demonios. Nosotros, por el contrario, tratamos principalmente con gente corriente. Ver el tipo de horror del que es capaz una persona promedio se quedará contigo, te lo prometo. Solo puedo esperar que estés dispuesto a permanecer firme en tus costumbres, joven, dijo sin que pareciera que creyera que yo podía hacerlo. Pero yo no apostaría a mantener la alineación para siempre si fuera tú. Sé sabio. Tienes hasta mañana para hacer tu elección final. Por ahora tengo que volver a trabajar. Martin se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Ah, y solo una cosa más.
¿Has grabado madera antes?, preguntó, impresionado. Este es un trabajo impresionante, en serio. Avanza. Incluso podrías conseguir la clase. Le sonreí y con orgullo levanté el hacha. Claro, jefe. Después de trabajar lo suficiente como para que no pareciera que era un campeón de tala de madera reencarnado, dejé de trabajar y comencé a considerar la posibilidad de convertirme en guardia. La bendición fue, bueno, toda una bendición en este caso. Aclaró muchos escenarios ficticios en mi cabeza y, en su mayor parte, siempre dejó al menos uno fuera para cualquier situación que pudiera encontrar. Pero una cosa se volvió excepcionalmente obvia en poco tiempo. Si quisiera convertirme en guardia, tendría que mostrar una gran parte de mi poder. Quizás no todo, pero sí una buena cantidad, seguro. Ante un malhechor que causa estragos, sería pecado esperar al margen sin hacer todo lo posible para detenerlo. Quizás podría salirme con la mía si estuviera ocultando mi poder por una buena razón, pero esas razones eran pocas y espaciadas. Esto fue un gran problema principalmente porque no sabía cómo funcionaba la magia. La bendición fue excelente en cuestiones morales, pero no me dijo nada directamente relacionado con cómo se adquiría el poder en este mundo. Tomemos, por ejemplo, mis capacidades regenerativas. ¿Existía siquiera una forma realista de que las personas obtuvieran una regeneración de nivel S? Hasta ahora, ninguna de las clases que me han ofrecido ha prometido mejoras pasivas para las habilidades físicas básicas. Tal vez simplemente no obtuve las clases adecuadas, pero también era posible que hubiera una forma completamente diferente de obtener estas actualizaciones. En cualquier caso, conseguir acceso a una fuente de información era mi principal objetivo. No pasó mucho tiempo hasta que un pensamiento curioso me hizo cosquillas en el fondo de la mente. Me habían dejado completamente desatendida aquí. En una casa. Sus dos residentes parecían figuras bastante influyentes en esta pequeña ciudad. Su hogar era bastante frugal. ¿Eso realmente tenía sentido? En términos puramente lógicos, supuse que tenían que tener el dinero para permitirse un lugar mejor donde vivir. Eso, por sí solo, no era algo que me importara. Quizás estaban encerrados aquí por valor sentimental, el dúo padre-hija debe haber tenido una madre allí en algún momento. Aún así, no es mi problema ni mi preocupación. Pero en algo debían estar gastando su dinero. Como, digamos, libros. No tenía intención de robar ni dañar nada, por lo que mis acciones no fueron pecaminosas. Recorrí toda la casa, bueno, no es que hubiera mucho que buscar. Por un largo momento, me preocupó que tuvieran libros en sus inventarios, pero afortunadamente, ese no fue el caso. La casa tenía 2 pisos, el primero estaba compuesto por un pequeño pasillo, un pequeño espacio de estar cocina y la escalera al segundo piso, que tenía 3 habitaciones. La habitación donde me alojaba estaba casi vacía, así que fui a la habitación del guardia. Lo primero que vi fue la gran estantería. Ignoré sumariamente los cursis retratos de una hermosa mujer y los demás recuerdos de lo que supuse era la esposa muerta del guardia y prácticamente salté hacia la mini biblioteca. Había 4 estantes, cada uno repleto de libros. Mi brazo alcanzó el más alto y, con un rápido tirón, le quité un tomo de tapa dura. Lo abrí. Casi sufrí un infarto cuando vi esas tonterías escritas. ¿La interpretación de mi idioma no se extendió a la escritura? Intenté desesperadamente leerlo de todos modos y, para mi sorpresa, funcionó. Sin embargo, fue una experiencia muy inusual por varias razones. Primero, hubo un ligero retraso. A mi título, Otro Mundo, le tomó una fracción de segundo descifrar la escritura, y esa fracción de momento fue notable. Rasca eso, era como intentar leer mientras sufría un maldito derrame cerebral. Afortunadamente, el cerebro de este cuerpo no era más que una decoración glorificada, así que no me dio dolor de cabeza. En segundo lugar, me di cuenta de algo bastante fascinante. Ahora que estaba leyendo el idioma palabra por palabra, me di cuenta de que, estructuralmente, era muy diferente del inglés. La mayoría de las palabras no tenían una traducción equivalente, sino más bien una descripción adjunta. Además de eso, la puntuación era completamente diferente. El coma hizo un trabajo pesado en inglés y cumplió bastantes funciones diferentes. En este lenguaje, esas funciones se dividían entre otras formas de puntuación, y debo decir que algunas lucían muy bien. Nunca fui un gran fanático de la lingüística, pero cuando se me proporcionó una manera tan fácil de aprender, no pude evitar apreciar lo interesante que era ver características completamente nuevas que a mi propio idioma le faltaban.
También me preocupaba que me preguntara si la diferencia entre el idioma que hablaba y el idioma que pensaba causaría problemas o malentendidos, pero hasta ahora no me había causado ningún problema. A medida que me acostumbré a esta forma de lectura, también me volví mucho más rápido. Al poco tiempo, estaba hojeando las páginas. Pronto me di cuenta de que estaba leyendo una novela romántica increíblemente mala. Esta era la colección de su difunta esposa o mi hombre tenía gustos peculiares. Me preocupaba que esto significara que toda la estantería fuera ficción. Los libros no tenían marcas en el lomo, así que tuve que revisar cada libro individualmente para ver de qué se trataba. Desafortunadamente, mis preocupaciones estaban justificadas. Toda la estantería era solo ficción, predominantemente basura, historias románticas repetitivas. Pero no perdí la esperanza. Una vez que terminaba de revisar todo el estante aquí, iba a la habitación de Amelia y esperaba que no se pareciera a su madre. Cuando llegué al final del estante, vi una caja grande debajo de él. Curioso, dejé el libro que había estado revisando en el estante y saqué la caja. Una vez que lo abrí, encontré una colección bastante grande de libros. Eran bastante más delgados y muchos parecían haber sido utilizados extensamente. Los revisé uno tras otro y descubrí que eran precisamente lo que había estado buscando. Eran textos sencillos y elementales sobre temas bastante básicos, y muchos de ellos contenían información que me interesaba. Este descubrimiento me pareció demasiado conveniente hasta que me di cuenta de que tenía mucho sentido, eran libros para niños. Estaban destinados a enseñarle los conceptos básicos a un niño pequeño y probablemente Amelia los usó cuando era pequeña. Luego, probablemente los mantuvieron aquí con la esperanza de que Martin y su esposa tuvieran otro hijo. Algo triste. De todos modos, este fue el hallazgo perfecto para mí. Así comencé mi viaje a través de los libros. Me sorprendió lo rápido que podía leer ahora que me metí más en ello. Los textos también eran sencillos, lo que hacía que mi trabajo fuera mucho más manejable. Principalmente ignoré los libros sobre matemáticas y lenguaje. Esas no eran mi prioridad. Del mismo modo, dejo a un lado los libros de geografía e historia. Serían útiles, pero necesitaba cosas sobre magia. Hablando de eso, no había muchas cosas relacionadas con la magia con las que trabajar. Pero había un libro, un texto que explicaba las clases y las habilidades de una manera que, bueno, tal vez no era correcto decir que estaba completamente equivocado, pero tenía que tomar la información con cautela. Quien escribió este libro creía que los dioses otorgaban las clases y habilidades a las personas. A juzgar por mi conversación con uno de esos dioses, ese no fue el caso. Si bien no sabía que podía tomar al pie de la letra y sobre que tenía que ser escéptico, encontré bastantes cosas interesantes sobre las clases. En esencia, las clases eran en realidad una prueba de identidad. Para conseguir una clase, había que encarnar la identidad detrás de ella, al menos hasta cierto punto. Para convertirte en espadachín, tenías que ser espadachín, tenías que usar una espada para luchar contra cosas. Era posible conseguir una clase de espadachín novato solo con sparring, pero incluso los aficionados tenían que ver algo de combate real. Por el contrario, los magos realmente no necesitaban el combate para avanzar, al menos no en la clase principal. El libro hablaba de encontrar tesoros divinos, absorber las energías del mundo y comprender los secretos del universo como un requisito para seguir adelante, lo cual fue bastante expresivo y no me dio ninguna información concreta. Hablando de novatos y aficionados, finalmente descubrí una clasificación por clases. La gente reconocía 6 rangos de clases: novato, aficionado, profesional, elite, maestro y supremo. La calificación de rango FAS en mis habilidades también encaja en esta categorización. Dicho esto, eso significaba que mi regeneración estaba en una categoría que el mundo consideraba la cima del poder, al menos según este libro. Para mi sorpresa, en realidad me faltaban algunas de esas habilidades físicas básicas. No todo el mundo los tenía todos, de hecho, muchas personas no tenían ninguna habilidad física pasiva. Dicho esto, aquellos que sobresalían en tareas y profesiones específicas no relacionadas con el combate podían volverse bastante poderosos, pero hasta donde yo sabía, las altas calificaciones en varias habilidades físicas generalmente eran un rasgo de aquellos que luchaban para ganarse la vida. Escaneando la página, finalmente llegué a la parte que cubre la colección de habilidades físicas pasivas. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.